Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con un libro que se llama El monstruo de la memoria de Isaiah Sarid, un israelí, abogado y escritor que vive en Tel Aviv y que es una persona bastante importante en las letras israelíes. Bueno, el monstruo de la memoria histórica de un país puede transformarse en, podemos decir, el bien histórico y cultural de una nación. El hecho de tener, de saber y de comprender en la memoria histórica, se logra no repetir errores. Este libro trata la historia de un profesor, de un académico, que, digamos, al principio intenta rendir examen en la diplomacia, pero después no lo logra y decide doctorarse, especializarse en el Holocausto y en todos los campos de concentración, en el conocimiento de los campos de concentración, en el exterminio, en la metodología y comienza, digamos, lo hace para poder mantener a su hijo y a su esposa Ruth. Entonces acepta un trabajo en el Museo de la Memoria. Ahí en el Museo del Holocausto, que se llama Yaden Vasem, que es el monumento conmemorativo para la preservación del nombre. Es una institución de Israel ubicada en Jerusalén, cuyo propósito es el de mantener viva la memoria de las víctimas del Holocausto nazi. Consta de un museo, una galería de arte y un centro educativo de investigación. Esta es la nota de la traductora, ¿no? Porque uno no por ahí no sabe. El personaje, este profesor, lleva, digamos, a Polonia, vive prácticamente en Polonia, donde se encuentran todos los campos de concentración, porque los alemanes no hicieron campo de concentración en Alemania, y prácticamente vive muy poco en Israel, el profesor y se dedica a llevar a los chicos de los colegios para que conozcan la historia del Holocausto. En Argentina esto también se hace con los chicos argentinos, judíos argentinos. Pero particularmente lo que narra esta novela es que este profesor, cada vez que lleva a los chicos, lleva diferentes contingentes, ¿no? Porque todo el relato es una carta que le hace él, una forma como de despedida, porque va a dejar la tarea, pero mientras tanto el libro es todo el relato de su trabajo para este museo y haciendo todo lo que le mandaba el director del museo, que era una personalidad muy importante, y lo manda primero a Polonia. Ahí hace todos esas
clases con estos chicos para que mantengan la memoria histórica de su país. Pero lo que él hace es interpelar continuamente a esos pibes y esas pibas y a esos profesores. Y eso produce muchos problemas, porque él escucha lo que dicen entre voces, deja que los chicos y las chicas tengan sus rituales, tapados con sus banderas, con sus rezos. Pero una vez terminado eso, los interpela en cada centro del Holocausto. Y escucha cosas que lo dejan impresionado. Toma diferentes trabajos que le van mandando, porque mientras tanto hace su tesis doctoral, trabaja con un antropólogo, porque en uno de los campos de concentración, los alemanes, cuando lo dejaron de usar porque fue el primero y lo consideraron obsoleto y no querían que se viera que existía, lo pasaron por arriba y quedó todo bajo tierra, y él trabajó con un antropólogo. Después lo llaman para trabajar con varios proyectos tecnológicos para hacer juegos donde el juego transcurría en un campo de concentración. Y él empieza a explicarlo porque se pensaban que en un campo de concentración estaban los alemanes, los judíos, los diferentes judíos que los dividían, los que iban directamente a las cámaras de gas o los que no, y algún otro, pero no, había diferentes tipos de personas. Había judíos que se llamaban capos, que eran como colaboradores de los alemanes. Entonces, ese tipo de sobrevivientes de los campos después estuvieron muy en tela de juicio por otros sectores de la sociedad. Y después estaban los que hacían el trabajo, los judíos que los mandaban a hacer el trabajo sucio. Cuando terminaban de morir la gente en las cámaras de gas. Es algo tan atroz que haya existido. Y había muchos puntos de contacto con lo que nosotros vivimos también en Argentina, cuando algunas metodologías y también la palabra solución final. Eso me choqueó, entre tantas cosas, ¿no? Pero este profesor interpela a la memoria a tal punto que su hijo hace un dibujo y hace un monstruo con muchas patitas y muchas caras y muchas cosas, y él chiquitito peleando contra ese monstruo. Y va pasando por diferentes, lo mandan a hacer diferentes tipos de trabajos, de investigación o de colaboración, y él siempre interpela eso. ¿En qué posición se ponen ellos? Porque, ¿qué pasa? Él ve discriminación en los propios personas que vienen de ese origen, ve admiración en los alemanes, o por ahí se replantea por qué los judíos en los campos de concentración, que eran más que los alemanes, no se sublevaron, y los que se sublevaron con el silencio de los otros no pudieron.
E inclusive se hace la pregunta que si hubo un polaco, porque también había polacos y ucranianos trabajando en los campos de concentración y eran totalmente antisemitas. Ya los polacos venían siendo antisemitas de antes, ¿no? En su historia. Pero ahí fueron totales. Y los ucranianos también. Y un polaco se infiltra dentro de un campo de concentración haciéndose pasar por uno de los trabajadores polacos y ve todo lo que pasa y manda los informes a los aliados. Pero los aliados nunca bombardearon un campo de concentración para liberarlo. Entonces él se hace esas preguntas. Y eso pone mal a las autoridades, porque le dice, no, vos tenés que dar el mensaje que es oficial. No le infundas a los chicos nada. Sigue así, él se desgasta mucho en todo eso, porque quiere hacer pensar y no le gustan algunas cosas que escucha, hasta que un día, en una de esos tours, un chico de anteojos, muy bien puesto, un chico judío, le dice, lo que pasa es que nosotros tendríamos que ser como los nazis y hacer lo mismo. Y ahí fue algo... Se da un diálogo entre ellos, interviene un profesor y cuando uno lee ese diálogo, lo que contesta el chico puede interpretar muchas de las cosas que pasan hoy. Por eso le recomiendo que lo lean. El final es un final donde él cansa, porque él después termina, lo llaman para que colabore con un alemán haciendo un documental, o no le explica nunca bien el alemán, hasta que, bueno, pasan unas cosas donde él se cansa. Se cansa de todo y antes de decir basta, me voy de profesor a Tel Aviv, aunque sea vivo con menos, pero esto se terminó. Y se cobra algo. Así que se los recomiendo porque es un libro difícil en el sentido de que hay que leer cosas muy tristes, muy desgarradoras de la historia y que uno no se explica cómo la mente humana, cómo el hombre es capaz por una ideología o por una religión hacer eso. Gracias.